Primera de Juan 5, versículos del 1 al 5, en esta hermosa mañana del Señor, en el sexto domingo después de la resurrección de Cristo. Una de las características de Juan es que es llamado el teólogo, Juan el teólogo, porque es de los primeros apóstoles y evangelistas que introducen diferentes aspectos teológicos de la vida de Jesús, de la existencia de Jesús, de la preexistencia del Maestro. Y en estos 5 versículos no son la excepción. Solamente con el versículo 1 podemos hacer un sermón de profundidad bíblica y teológica. Pero eso ha sido uno de los graves problemas en la historia del cristianismo. Aceptar la profundidad y lo bíblico de la persona de Jesús. Porque muchos, posiblemente algunos, porque quieren ser muy innovadores, otros porque quieren que su nombre brille en la historia, otros porque no saben de lo que hablan, tergiversan la persona de Jesús muy diferente a los evangelios. Algunas veces son luchas de poder. Los gnósticos, por ejemplo, que Juan combate en estas epístolas, querían el poder que tenían los apóstoles. Ellos lo veían en una forma de jerarquía. Y por lo tanto, así como los apóstoles habían sido encomendados por Jesús a predicar y enseñar a la iglesia, y se deposita en ellos como apóstoles dones del Espíritu extraordinarios, pues ellos querían ese poder. Así como Simón el mago, que creía que podía comprar ese poder con dinero, así los gnósticos también querían tener, posiblemente como ellos lo interpretaban, una religión paralela al cristianismo o usurpar el lugar de los apóstoles. Por eso es que usted ve que los escritores de los gnósticos llevan muchos seudónimos, utilizando el nombre de los apóstoles, algo que es muy viejo en la historia, que usted utilice el nombre de alguien importante para ratificar alguna posición en particular. Y en ese sentido, los gnósticos jugaban ese papel. Pero hoy en día, principalmente desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, siempre han surgido también doctrinas que usurpan el lugar de la iglesia de Cristo y también atacan la doctrina de Cristo, trayendo algunas veces algunas novedades muy simples de la persona de Cristo, y otros son refritos, repeticiones de herejías muy pasadas, ¿verdad? Pasadas de moda y pasadas de tiempo. Así que en ese sentido es importante las afirmaciones del apóstol Juan en estos 5 versículos. Oramos. Dios bueno, te damos gracias, Señor, porque en tu inmensa sabiduría y misericordia nos permites exponer tu palabra. Perdónanos, Señor, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea revelado a los tuyos y fortalezca, Señor, a los tuyos. Que tú traigas a los tuyos que no están todavía en el rebaño, para que tengan la salvación que solamente viene de ti, Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El apóstol Juan nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El versículo es bien pesado, ¿oyó? Tiene mucha doctrina. Número 1, Jesús es el Cristo. Y utiliza un artículo definido. El Cristo, el ungido de Dios. No hay más ungidos de Dios. No hay más nadie que tenga el respaldo de Dios para traer salvación y vida eterna a sus elegidos. Él es el Cristo, el separado de Dios, el ungido de Dios, el que Dios entrega para que tengamos vida eterna. Por eso es importante que veamos ese artículo definido, que se encuentra en griego también. No hay muchos Cristos, ¿oyó, hermano? Por ejemplo,
La palabra cristiano significa pequeños cristos. Y la única forma que nosotros podemos ser pequeños cristos es que seguimos al Cristo. Nada. Si usted sigue a otro personaje, usted no es cristiano. La Escritura no permite ese sincretismo, esa mezcla de religiones, esa mezcla de ideologías. Hay una sola verdad. Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el señalado por Dios. En ese sentido, si usted cree que Cristo es el ungido de Dios, Jesucristo, el personaje que hace 2000 años irrumpió en la historia humana, si usted cree que Jesús es el Cristo, usted es nacido de Dios. Y este es el segundo aspecto que tenemos que ver en este versículo. Nacer de nuevo, nacer de Dios. La única forma que usted puede cambiar para Dios es que Dios lo convierta porque ha depositado usted fe para creer en Cristo, en el ungido de Dios. No importa las revelaciones que usted escuche por ahí o los intentos de introducirse, ¿verdad?, en la búsqueda de una espiritualidad dentro de nosotros. Es una característica de las religiones orientales, la meditación buscando la divinidad dentro de usted. Que usted se introduzca en sus entrañas y llegue a un lugar donde usted disfruta esa enajenación de la realidad, o como dicen los budistas, el nirvana. Su búsqueda va a ser la cual le va a agotar mucho. Porque usted va a descubrir cuando salga de sus entrañas, cuando regrese a la realidad, hermano, que ahí están sus problemas esperándolo. Es como una caricatura que muchos de ustedes vieron en mi época. Mafalda. Los papás con ella fueron de vacaciones a la playa. Eso era muy dado en Argentina en la época de vacaciones. Entonces, cuando regresan, el papá dice, así abre la puerta y dice, uno viene de vacaciones hecho otro hombre. Y Mafalda recoge las cartas y dice, pero mira estos ilusos, te mandan las cuentas del hombre pasado. Y por lo tanto, no importa, ¿verdad? Si estuviste en la playa y tuviste sol, ahí están los problemas. Y usted dirá, pastor, pero si uno cree en Cristo, también están en los problemas. Claro que sí. Ahí es cuando usted cree en Cristo y ha nacido de nuevo, que usted va a enfrentar los problemas como tienen que enfrentarse. De frente, con la cara en alto, aceptando su responsabilidad. Y ahí es que empiezan a desaparecer los problemas, porque huyendo de los mismos no van a desaparecer. ¿Oyó? Los va a alcanzar a usted, a mí. El cristiano se caracteriza que el primer problema que enfrenta en su vida es el pecado. Y aquí estoy, Señor, con todos mis pecados, con toda mi carga, y a ti la entrego. Y ahí está el Maestro, el Cristo, el ungido, que toma nuestros pecados. Vengo sin excusa, Señor. Vengo a entregarte mi vida. Por eso es que todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios. Su carga es ligera, como dijo Cristo. Tomen mi yugo, que es ligero. Tomen mi yugo, que es ligero, y mi carga es ligera. Porque hemos aprendido a enfrentar la carga del pecado y hemos asumido la responsabilidad de nuestra vida y hemos asumido, como el papá de Mafalda, las cartas anteriores, las cuentas anteriores. Pastor, eso es muy doloroso. ¿Sabe? Una de las características de los psicópatas es que no quieren enfrentar los problemas porque duelen. Entonces proceden a engañar. Entonces cuando el problema psicopático no es enfrentado, en algunos se convierte ¿qué? ¿Cómo yo salgo de este problema? Asesinando personas. Porque no quieren sentir el dolor. ¿Sabe algo, hermano? ¿Qué engendra eso?
¿Qué engendra en creer en Cristo y nacer de nuevo? Amor, profundo amor. Por eso Juan dice, y todo aquel que ama al que engendró, a Dios Padre, el que engendra. Y utiliza un término teológico profundo. Dios Padre siempre fue Padre, siempre. En un acto eterno engendra al Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Por eso el Padre siempre fue Padre y el Hijo siempre fue Hijo. Y no se ponga a rebuscar para atrás porque se va a complicar la vida. Ese es el problema de los que tienen doctrinas falsas sobre la persona de Cristo. Quieren ir para atrás. ¿Cómo ocurrió eso? Nosotros no lo sabemos. Yo lo sé. Yo lo sé. Entonces pueden pasar 2000 años de la historia de la iglesia y viene alguien perdido en una montaña ahí en Barranquita, con respeto a Barranquita, ¿verdad? Y encontró la solución que 2000 años nadie ha encontrado. Que nadie ha pensado. Que nadie ha cavilado. Y esa es la primera característica que usted tiene que identificar cuando una persona viene con una idea nueva. Preguntarle, ¿y tú crees que nadie ha pensado esto como tú? La humildad es una característica que nos indica, es un don, que lo primero que usted tiene que pensar es que si le llegó una idea, tiene que cuestionarse si esa idea otra persona no la tenía antes. Posiblemente usted no sea tan humilde y usted tenga la solución que nadie ha visto. Al mismo tiempo que amas al Padre, dice Juan, ama también al que ha sido engendrado por Él, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Cristo, el ungido de Dios, el judío maravilloso. Por eso añade Juan, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y entonces entra otra característica. El Dios que nosotros servimos es un Dios personal, es un Dios con carácter, es un Dios con reglas, es un Dios con mandamientos. Los mandamientos de Dios es el carácter de Dios. Los mandamientos de Dios son Dios mismo. Y por lo tanto, como amamos a Dios, el Padre, y amamos a su Hijo, al mismo tiempo amamos su carácter, su ley, su santa ley. Por eso Juan dice, y guardamos sus mandamientos. Queremos caminar en sus mandamientos. Queremos vivir como Él quiere que vivamos, porque sabemos que como el amor de Dios nos rodea, esos mandamientos son para nuestro bien, son para nuestro caminar correcto. Y aunque la carne sean enemigos de los mandamientos, porque el mundo odia a Dios y nuestra carne odia los mandamientos de Dios, nosotros, como dice la Biblia, tenemos dominio propio y sujetamos nuestra carne a la ley de Dios, porque amamos a Dios. Entonces, eso es lo que pasa regularmente en muchas doctrinas falsas. Los gnósticos no les gustaba oír de los mandamientos de Dios. El mundo no le gusta oír los mandamientos de Dios. El mundo no le gusta oír que está mal. Entonces inventa sus propios caminos de maldad. Y la forma de escapar de la ley de Dios. E imponer sus reglas. Y le llaman a sus reglas algunas veces lo legal, lo justo. Entonces mira el versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mire qué interesante, ¿verdad? Y vuelve a repetir Juan e insinuarnos que la ley de Dios no es pesada para aquellos que aman. Que la ley de Dios no es un obstáculo para aquellos que adoran y le rinden culto al que es el ungido de Dios. Y no le busca vueltas a la ley de Dios. Hay mucha gente que le busca vueltas a la ley de Dios. Usan la casuística, lo que se conoce, ¿verdad? En los términos legales. Y es la forma de explicar cómo yo puedo guardar y no guardar. Y esto debe ser así. Y entonces Cristo, que era enemigo de la casuística, le decía en el Sermón del Monte, a ustedes le dijeron, no adulterarás, pero yo os digo que aquel que mira a una mujer para desearla en su corazón ya adulteró. Entonces no le buscó la vuelta.
Le está diciendo a usted y a mí que somos culpables, que no hay forma de zafarte de la ley de Dios, de la condenación de la ley de Dios. Y cómo la ley entonces se convierte en algo no gravoso, porque Cristo cumplió la ley de Dios por nosotros. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo depositó el amor de Dios, como dice aquí Juan, en nuestros corazones. Entonces la ley no se convierte en algo gravoso. Se convierte en la forma de caminar de aquel que ama profundamente al Señor. Y busca la forma de cumplirla. Y cuando falla, ahí está. Arrepentido. Aquí estoy, Señor, pero voy hacia adelante. Como dice el apóstol Pablo, dejando todo atrás, sigo hacia adelante hasta el premio de la suprema vocación. No hay nada que me detenga, porque el amor de Dios ha sido depositado en mi vida. He abrazado al Cristo, al ungido de Dios. Tu ley es miel a mis labios, como dice el salmista. Pero ¿qué pasa? Los fariseos habían convertido la ley de Dios en algo gravoso. Aparte de los 10 mandamientos, habían creado otras leyes. Pero un sinnúmero de leyes se habían inventado, pero olvídese, para cualquier cosa había una ley. Entonces la ley se convertía en algo gravoso. Entonces el pueblo se cansaba, hermano. El pueblo decía, pero ¿cómo yo me aprendo esto? Y se cansaba. Y no obedecía a los fariseos. Y no todos asistían a la sinagoga, ¿oyó? Y no le gustaba mucho oír a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los escribas. Porque ponían carga sobre ellos, como decía Cristo, que ellos ni se atrevían a tocar con un dedo. Ese es el legalismo. Ahí se convierte en gravosa la ley de Dios. Porque como dijo Cristo, este pueblo está lejos de mí, porque sigue como mandamientos de Dios, mandamientos de hombres, mandamientos de los hombres, mandamientos que Dios nunca ha mandado. Volvemos con los gnósticos. La gnosis, ya viene el término gnóstico, era un conocimiento, escuche bien, que la gente tenía que alcanzar. No todo el mundo tenía acceso a ese conocimiento. Por eso se llaman los gnósticos. Y habían diferentes ejercicios para eso. Entonces entraban en un tipo de religión, los gnósticos, en el cual tú tenías que escalar para llegar a una estatura de un conocimiento misterioso, la gnosis. Para eso tú tenías que hacer obras, a ver si alcanzabas esa gnosis. Entonces, la simplicidad del evangelio desaparecía y se convertía todo en algo gravoso. Y habían iniciaciones secretas. En el cristianismo nunca ha habido iniciaciones secretas, hermano. En el cristianismo, todos los actos que ocurren en la comunidad de fe, en la iglesia, son abiertos para que todo el mundo sea testigo. Por eso la Reforma nos enseñó que aún el bautismo y la Santa Cena, escuche bien, son actos públicos, donde la iglesia es testigo. No son actos secretos ni privados. Era Roma la que enseñaba las misas privadas, los bautismos privados. Y había una familia de alta alcurnia, por ejemplo, que quería bautizar a su hijo, escuche bien, con ciertos familiares en particular. Se daba mucho en Latinoamérica, también se daba en Europa, ¿verdad? Pero Latinoamérica, que es lo más cerca que yo tengo, principalmente en las áreas de Centroamérica y Suramérica, donde el catolicismo fue muy poderoso, se daban los bautismos privados. Entonces vamos a ver, una familia, no puedo usar ningún apellido porque no quiero ofender a nadie. Vamos a ver el mío, una familia, los Cruz Moya, esos muchachos de alta alcurnia. O sea, hay un bautismo, pero queremos, mira, un bautismo que venga el sacerdote y venga nuestra familia, pero nosotros no vamos a bautizar a nuestro hijo en presencia de indios pulgosos. ¿Oyó? No vamos a bautizar a nuestro hijo con la plebe, no, es un acto privado. Y lo mismo ocurría con la misa, con la Eucaristía. Había misas privadas, que usted acudía porque tal familia tenía una misa privada. Los reformadores dijeron, no,
Los actos de la iglesia y los actos de la iglesia, del cristianismo, son públicos. Y aquí no hay actos privados de ninguna clase, porque son los actos de Dios. Son los hechos de Dios en la historia. Y recordamos con el bautismo y con la Santa Cena, la iniciación en el cuerpo de Cristo, y con la Santa Cena preservar en el cuerpo de Cristo. Y que todo el mundo sea testigo. Y los reformadores nos enseñaron eso a la luz de la Escritura, la palabra de Dios. Dice el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué quiere el mundo? Al mundo le encanta, hermano, las cosas secretas, ¿oyó? Y no es broma. Los programas que hablan de secretos en la historia son los programas que la gente más ve, buscando yo no sé qué. Organizaciones con actividades secretas. Mira, si tú te vas a unir a este grupo, pero hay unas iniciaciones secretas, las cuales, no puedes decírselo a nadie. Así eran los gnósticos. Así es el mundo. Le gustan los misterios. Por eso surgen las religiones de misterio. Cuando Pericles, en la Grecia culta, y surgen el panteón de los dioses, los griegos adoraban la naturaleza en los campos. De ahí viene el término pagano, pagani, de la ruralía. ¿Y qué pasa? Cuando Pericles impone la religión, ¿qué hicieron estas personas? Pues ocultaron su culto. Y solamente unos iniciados. Y lo hacían en los bosques. De ahí viene la tradición también de la brujería en los bosques. En secreto. Y de ahí vienen las religiones de misterio. Porque tenían unos misterios que el culto público de Pericles no tenía. En el cristianismo no es así. El cristianismo es una religión pública, ¿oyó? Y nuestra victoria es pública. Nosotros enfrentamos al mundo y le decimos al mundo lo que es y lo que no es. Porque así nos enseñó la Escritura y así nos enseñó Jesucristo. Amamos a nuestro Dios y nuestra fe firme en lo que Dios ha establecido es la que vence al mundo. Y no necesitamos ceremonias secretas, ni cultos secretos, ni religiones de misterio. Solamente queremos aquel que públicamente, dice la Biblia, murió por nuestros pecados como un ladrón y al tercer día venció la muerte. Por eso en el versículo 5, Juan hace una pregunta retórica. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No un hijo de Dios. Volvemos con el artículo definido. El Hijo de Dios. El engendrado por el Padre eternamente. ¿Quién es aquel que vence al mundo, que no ha aceptado a Cristo como el ungido y el Hijo de Dios? Es aquel que es capaz de enfrentar los problemas más difíciles. Y como dije al principio, es aquel que enfrenta los problemas. ¿Y qué mayor problema que este, hermano? Escuche. Yo estaba viendo un informe de los cristianos en Corea del Norte. Y aparte que estuve viendo el informe y todo el tiempo estuve diciendo, Señor, perdona lo malagradecidos que somos. Observaba cómo esos creyentes tienen que esconder su Biblia en los campos, debajo de las piedras. Entonces, estar atento a sus vecinos, estar atento a sus hijos, que son adoctrinados por el Estado. Y muchos de ellos, el lugar que más persiguen y asesinan cristianos, terminan en campos de concentración, porque usted sabe que no es tan fácil mantener un secreto de esa índole. Y el Ministerio Puertas Abiertas hace llegar Biblias a Corea del Norte mediante globos. Y por las noches tiran globos con Biblias a Corea del Norte. Porque es increíble, ¿verdad? Escuche lo siguiente, es una lógica que una vez yo le dije a usted y voy a repetir. Para Corea del Norte y los comunistas de Corea del Norte, escuche, la Biblia es un libro de fantasía, como Caperucita Roja. No es broma, un libro de fantasía como Caperucita Roja. ¿Usted se puede imaginar un gobierno prohibiendo Caperucita Roja? ¿Usted se puede imaginar un gobierno que tiene armas nucleares? Armas nucleares.
prohibiendo los 3 cochinitos. Usted puede imaginarse un gobierno que no solamente tiene armas nucleares, tiene campos de concentración, tiene armamento y tiene el ejército, uno de los ejércitos más grandes del mundo, prohibiendo Alicia en el País de las Maravillas. Si la Biblia es fantasía, ¿por qué prohibirla? ¿No sería mejor enseñarla y dejarla que corra y decir, eso es un libro de fantasía? ¿Sabe lo que pasa? Yo le voy a decir lo que pasa. Ahí lo dice. ¿Quién es que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Saben lo que ha descubierto Corea del Norte y sus dirigentes asesinos y criminales? Hay algo increíble en ese libro. Cambia las vidas, cambia el corazón, cambia la mente. Hay algo en ese libro que no se parece a los 3 cochinitos, ni a Caperucita Roja, ni a Alicia en el País de las Maravillas, ni a Hansel y Gretel. Ellos lo saben, lo odian, y al odiarlo, ya perdieron. Nosotros hemos vencido. Porque no importa toda la represión en cualquier lugar, la fe en Cristo ha vencido al mundo. Ahí está la historia. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en meditación.